Bien, mis hermanos, pues quiero hacer esta reflexión que no pensaba grabarla. Me explico. En mis momentos de oración, en ocasiones, esporádicamente, el Señor me regala como dos tipos de fenómenos de inspiración. No sé cómo llamarlos. Uno es a través de la música. Evidentemente tendría que tener un instrumento al lado, en este caso la guitarra, que es lo que toco. Medio toco. ¿Eh? Porque puedo tener la guitarra y también no darse ese momento de inspiración, pero siempre que se ha dado, he tenido un instrumento. Y han salido cantos, ¿verdad? Han salido cantos que ciertamente son ciento y pico, pero hay aquí donde demuestro que es esporádico. El primer canto fue en el 2001, si no mal recuerdo. Entonces, que son 16 años. En 16 años, ciento y pico de cantos son nada, ¿verdad? No siempre pasa, pero es una vía de inspiración esporádica que el Señor me da en momentos de oración. Todos los cantos han salido de la oración. Y bueno, yo no soy músico, ¿verdad? Y aunque lo fuera, nunca he sentido la experiencia de decir, déjeme sentarme y componer. No, todos han salido de la oración. Eh, y la segunda es como un cuadernillo, porque no le llamo diario, porque precisamente es esporádico, ¿no? Muy rara vez hago una entrada al mes o dos, o a veces pasan meses y no escribo absolutamente nada, pero todo partiendo de reflexiones y de mi vida espiritual. Y en este sentido, esta reflexión iba a parar ahí, en ese cuadernillo que es privado. Solamente mi director espiritual o sacerdotes que han sido directores espirituales míos o sacerdotes que considero suficientemente sabios y santos para poderme entender, porque imagínense, si cantinfleo en público, imagínense en privado, ¿eh? La verdad que son mártires esos que leen ese diario, ¿eh? Que son sacerdotes, en su mayoría, sino que todos, ¿eh? En fin, esta reflexión iba a quedar ahí. Pero hoy que iba a misa, sentí como me hacían manita de puerco espiritualmente hablando. Una llave, una urraca rana espiritual. Decir, ¿sabes qué? No, esto no. Esto va a ser en público. Y ciertamente hay la tentación de hacerlo en público, ¿verdad? Y sobre todo cuando uno se dedica a la evangelización, porque uno dice, esta gracia que he recibido en lo privado, en la oración, déjame hacerlo público para el beneficio de la comunidad. Y muchas veces el Señor pide que se haga eso, e inclusive da la gracia esa para que de lo privado pase a lo público. Pero San Francisco de Asís decía que pobre de aquel que no tenga sus secretos con el Señor. Yo estoy segurísimo que todos los santos que dejaron escritos, primero, muchos de esos escritos eran privados. Inclusive muchos de ellos pidieron que se quemaran después de su muerte. Algunos les hicieron caso, otros no les hicieron caso. Aquí sí tengo que decir, para beneplácito de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, finalmente fue hasta que se petateó que salió a la luz, ¿verdad? Entonces, y muchas cosas que dejaron en privado. Entonces, yo trato de cuidar mucho eso, porque por la tendencia de evangelizar, cuando hay una gracia muy especial o ciertas gracias, hay la tentación de decirlo todo en público y uno puede justificarlo, pero es para que se beneficie la comunidad. No, muchas veces el Señor quiere que se quede en privado, sobre todo para generar la humildad necesaria, ¿verdad? Y otros frutos necesarios, ¿verdad? Entonces, pobre de aquel que está ventilando todas las gracias de vida espiritual que recibe del Señor, todo lo haciéndolo público. Ese está muy rayando con la superficialidad o el exhibicionismo espiritual, ¿verdad? Entonces, pues bueno, yo tengo mi partecita ahí, y precisamente esta cosa que ya había decidido dejarla ahí en privado, pues nada, que es primera vez que me pasa esto, es como manita de puerco y lo haces en público, mijito, o lo haces en público. Además, me incomoda un poco más porque tiene que ver con mi cumpleaños. Como saben, yo no ando diciendo la fecha de mi cumpleaños. Les digo en octubre, saben que en octubre cumplo años. ¿Por qué? Porque siempre hago el énfasis en mi bautismo, que es en enero. Ese día sí les digo con lujo de detalle, etcétera, porque yo festejo más mi bautismo que mi cumpleaños. Entonces, por razones que ahorita no lo voy a decir, porque si no les tendré que dar una charla del bautismo y esto, pero no me malentiendan.
no es que menosprecie el día de mi cumpleaños, sino simplemente que el día de mi cumpleaños no le llega ni a los talones al día de mi bautismo, porque cuando tú entiendes lo que recibiste en el bautismo, tú dices, ciertamente la vida natural en sí misma es un valor, por eso los católicos somos pro vida. Pero cuando entiendes que la verdadera vida es la que viene a través del bautismo, tú dices, simplemente no hay comparación, compadre. Entonces por eso no trato de hacer tanto énfasis en lo de mi cumpleaños, además de que la gente, si te va a hacer pastelitos y que todo ese tipo de cosas, cosas que a mí no me gustan a mí, al menos que lo hagan para mi persona, de pastelitos y fiestas y celebraciones, donde yo sea el centro, eso se me vinieron rápidamente a la mente. Ahí les pido una disculpa, ¿verdad? Varias comunidades que lo intentaron hacer, y pues vieron que de mi parte fui quizá hasta grosero, ¿va? Quizá más intenso con aquellos que sabían ya de antemano y aún así quisieron hacer la fiesta, así les fue. Bueno, quizá alguno que está escuchando eso y le tocó ver mi carota de disgusto, etcétera, cuando me quisieron celebrar. En fin, si me pasé de la raya y les pido una disculpa, se ha dicho de paso. Pero pero bueno, entonces pues no lo festejo tanto. Entonces digo, para empezar es una cosa que tiene que quedar en privado. Y segundo, tiene que ver con mi cumpleaños. Entonces, pero vamos a hacerlo, ¿eh? Vamos a hacerlo. Y es que en este cumpleaños que viene, ese señor me dio como una emoción espiritual en donde me decía, pídeme algo para tu cumple, pídeme algo para tu cumple. Y lo que se me vino a la mente fue pedirle que me quitara algunos pecados dominantes. Los pecados dominantes son aquellos que por fragilidad propia o negligencia propia uno continuamente cae, o por ciertas heridas emocionales o espirituales que están siendo sanadas gradualmente, pues mientras no sean sanadas, pues evidentemente uno cae más frecuentemente en ese tipo de faltas. También algunos momentos el Señor en su sabiduría permite retirar un poco su providencia para que en ciertas tentaciones nos sea un poquito más difícil la batalla y por lo tanto más frecuente que caigamos. Dios no manda tentaciones y no nos está mandando el pecado, esto que quede claro, pero que muchas veces en su sabiduría quita o no nos asiste como siempre nos ha asistido, para que generalmente, les puedo decir en mi experiencia, para que genere humildad. Porque muchas veces el Señor nos da una gracia, pecabas en esto y ya una gracia, un milagro, y 3 segundos después te puede llegar esa tentación y ya ni te hace cosquillas, la vences y la vences. Pero pues muchas veces, como somos tan frágiles, nos creemos la divina garza envuelta en huevo, la mamá de Tarzán, y empezamos siendo bastante arrogantes con cosas que han sido milagros del Señor. Milagros del Señor. No fue por nuestra bonita cara. Inclusive empezamos siendo bastante crueles con aquellos que cometen ese mismo pecado que yo no cometo. Y entonces empiezo a mandar a gente al infierno, o empiezo a apuntar y meter el dedo con aquellos que no han recibido la gracia que yo recibí. Y uno diría, bueno, yo salí de esto, tú tendrías que salir de eso, pero compadre, él no ha recibido la gracia que tú recibiste. Entonces yo creo que muchas veces el Espíritu Santo dice, ¿sabes qué? Este sí es un cara dura. Todavía recibió el milagro de que cometí este pecado y recibió una gracia, un milagro de fortalecimiento de su voluntad, y para ya no volver a caer en esto, y nada más le ha servido para creerse el santo, para estar juzgando a los que todavía no han salido de ese pecado. ¿Sabes qué? Déjame, le quito esa gracia y ahora te la voy a dar a cuentagotas. Y ahora sí, a la pelea en calzones, compadre. Entonces, muchas veces eso se vuelven pecados dominantes, ¿verdad? Entonces, pero bueno, yo le pedí eso al Señor porque, pues, en medio de mis muchos pecados y limitaciones, si me pudieran decir, resume qué es lo que más deseas, lo resumiría en las palabras de Santa Teresa del Niño Jesús o Santa Teresa de Lisieux: amarlo y hacerlo amar. ¿Y qué es lo que impide amar al Señor y que los demás le amen? Pues mis pecados.
Entonces déjame mínimo de las listota de mis pecados, mínimo los que son más dominantes, los que me cuesta más vencer. Eso te pido de cumpleaños. Pero acto seguido se me vino a la mente algo que me obligó casi a decirle, no señor, espérame, regrésame el papelito. Déjame poner algunas cláusulas. Sí, ayúdame a quitar estos pecados dominantes. Pero no, en esta ocasión a lo menos, no me los quites por un milagro rampante. Que de pronto, el día de mañana, después de mi cumpleaños, ya no peque en eso. O ya tengo una fuerza sobrenatural y que ni cosquillas me haga ese tipo de tentaciones. No, no te pido que me los quites así. Te pido que me des la fuerza necesaria y la perseverancia necesaria para que sea en el proceso que tú quieres. Que cristalice la humildad necesaria. Porque yo me conozco, con mi soberbia y mi arrogancia, si recibo el milagrito completo, muy posiblemente el día de mañana me voy a creer santo en eso. O muy posiblemente sea muy poco compasivo con los que siguen cayendo en eso que yo ya no caigo, ¿no? Entonces se me ocurrió decirle, no, ¿sabes qué? Regrésame el papelito. Sí te pido lo mismo, pero con la cláusula de que sea en un proceso. Dame más bien la fuerza para dar esta batalla, para que no caiga tantas veces como caigo en esto. Pienso, ese es mi punto de vista, puedo estar equivocado, que eso le agrada más al Señor. Porque si lo que le estoy pidiendo es no ofenderlo y eso ya de por sí lo ama a Él, creo que al pedírselo, el no ofenderlo, pero con la responsabilidad de involucrar en el proceso mi voluntad, en la batalla, creo que Él se puede sentir más amado. Más amado. Y se me viene para poderle explicar de mejor manera aquella anécdota de Santa Teresa de Lisieux, de Santa Teresa del Niño Jesús, que estaba en la capilla y una monja de estas fregonas estaba haciendo el ruidito con el rosario. Entonces cuando estás en silencio te pone los pelos de punta. Entonces, opciones. Una, decirle cállese de una manera grosera. Y Teresa se preguntaba, ¿eso es una expresión de amor al Señor? ¿El Señor se sentiría amado si yo humillo a esta persona? Sí, está haciendo algo que no está bien. Tiene que estar guardando silencio. Pero vamos, si yo le digo que guarde silencio de una manera humillante, etcétera, ¿mi Señor se sentiría amado? No, listo. Segunda opción, decirle muy respetuosamente, hermanita, ¿puede dejar de hacer ese ruido? Porque ahorita es silencio. ¿El Señor se sentiría amado? Creo que sí. Pero Teresa siempre se preguntaba, ¿habrá una manera de expresarle más mi amor al Señor? Y dice que en ese momento más bien se enfocó en el ruidito y pensó que era un concierto que el Señor le mandaba. Y como todo lo que le viene del Señor para ella es beneplácito, le dejó de molestar. Y así tenía este tipo de actos heroicos. Porque a Teresa no le bastaba decir, yo con esto no estoy ofendiendo al Señor. Es más, con esto lo estoy amando. No, siempre es, ¿de qué manera lo puedo amar más? Y les digo, puedo estar equivocado, pero creo que mi petición sí es como para quererlo amar más. No solamente, Señor, quítame estos pecados dominantes. Más bien, quítamelos, pero méteme en la batalla, en el proceso, en la lucha. Que no sea un parteaguas, un rayo y pum, y que de pronto ni siquiera yo colaboré de alguna manera. No, quiero colaborar, aunque es prácticamente casi nada lo que uno puede hacer. Pero creo que verme pelear y vencer estos pecados dominantes te expresan más amor que si tú me das la gracia de pronto, ya ni siquiera sentir nada de tentaciones en esto al respecto y no caer por eso. En conclusión, creo que esto les puede servir. Es primera vez que me pasa en un cumpleaños. De que quizá en sus cumpleaños, sugiero, le puedan pedir algo similar al Señor.
Porque uno le pide salud, la gente dice, no, 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 lo más importante es la salud, no, 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 sí, la salud, pero espiritual. Porque tú puedes estar muy saludable físicamente y te mueres y estás en pecado, es decir, estás enfermo o muerto casi ya básicamente espiritualmente. ¿De qué te sirve estar saludable físicamente? Pero no sé, mucha gente, pues, ¿qué tú pedirías en tu cumpleaños? ¿Qué le pedirías al Señor? ¿Verdad? Entonces, posiblemente, si alguno es tan pecador como yo lo soy, le puede servir de sugerencia. Mira, ¿sabes qué? El próximo cumpleaños le voy a decir, Señor, de cumpleaños te pido que me quites este pecado dominante. Pero no como un milagro así de rayo, sino que sea a través de que me des la fuerza necesaria, la valentía necesaria, el coraje necesario, las virtudes necesarias para dar la pelea, No sé, piénsenlo, si les puede servir. Inclusive, ¿saben qué? Pensaba, yo cuando estaba reflexionando esto, yo soy soltero, ¿eh? Pero de estar casado, esto para si alguien lo va a hacer y que está casado, yo le hubiera pedido, Señor, quítame estos pecados dominantes con los que te ofendo, pero estos pecados dominantes no los quiero no solamente porque te ofendo, sino porque te ofendo a través de ofender a mi esposa. ¿Cuántos esposos, por ejemplo, le oran al Señor por la conversión de su esposo, para que cambie esto? Pero muy pocas veces le sale, Señor, cámbiame esto que tanto lo hiere a él o tanto lo hiere a ella. Y al herirlo a él y al herirlo a ella, te estoy hiriendo a ti. ¿Y cómo te puedo decir que te amo si estoy hiriendo a mi esposo o a mi esposa? O sea, échenle cabeza y creatividad. Esto lleva a quedar en privado. Si ya salió así con manita de puerco que me hicieron, si ya salió a nivel público, pues mínimo el que le sirva, sépase que puede pedirle esto. Y creo que es una de las mejores peticiones. Y si es el día de cumpleaños, pues dile, Señor, mira, si me vas a dar algún regalito, te pido que me quites ciertos pecados dominantes, pero que sean no como un milagro así flagrante, sino con la tenacidad, la paciencia necesaria para dar la lucha en un proceso. La victoria es tuya, porque tú prácticamente haces casi todo, pero quiero poner mi casi nada, porque al ponerlo verificamos que tú no quieres títeres, y segundo, porque mi casi nada es mi mejor expresión de decir que te amo, Señor. Espero les pueda haber servido. Que Dios les bendiga.